Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más. Muchas gracias por seguir el curso de física. Bien, ya habíamos hablado sobre el centro de masas, ahí teníamos la formulita esta, luego habíamos dicho que si nosotros vamos al centro de masas, voy a poner temita sencillo para que nos volvamos a situar un poco. Voy a poner aquí unos ejes. Ya sabíamos que yo, por ejemplo, tengo aquí masas y una masa J. Y yo podía definir unos vectores, pongo normalmente en verde, para definir las posiciones con respecto del origen. Yo a partir de estos y las masas, yo puedo definir vector centro de masas, un vector centro de masas, ahora está más o menos por aquí, ¿vale? Que nos va a señalar ese punto en el cual podemos sustituir todo el sistema, todo lo que estemos cogiendo, por una partícula con la masa total, que es la suma de las masas del sistema, y en la posición en la que está en equilibrio, digamos. Si estas dos masas son iguales, ya habíamos visto que estaría en el medio y según qué masa fuese mayor, pues se iría desplazando hacia un lado o hacia el otro. Bien. Ahora, si yo me sitúo en el sistema centro de masas, es decir, yo transporto mi origen de coordenadas a este punto, habíamos visto que esta cantidad, masas, y por las vectores de posición, perdón, x, y, prima, aquí, pues con respecto al centro de masas, si no recuerdo mal, los había puesto en otro colorico y era mejor. Estos vectores de aquí, es desde este punto de este al centro de masas hasta cada una de las partículas, la suma combinada con la masa de cada una de las partículas me daba que eso era cero. Y esto ya os había dicho que eso es súper importante. Y esto ya os había dicho que es súper importante porque ahora mismo, por ejemplo, ya lo hemos utilizado a la hora de hallar el momento. Por eso, el momento total de un sistema de partículas es la suma de los, bueno, es la masa total por la velocidad del centro de masas, porque la otra parte extra, digamos, que era el momento relativo a las partículas con respecto al centro de masas, gracias a esto nos daba cero. Lo mismo, algo parecido, no, pasaba con las fuerzas, no, con las fuerzas no pasaba esto, pero sí habíamos visto que las fuerzas internas, que serían las que acercan estas de aquí, se compensan las unas a las otras y por lo tanto no afecta a la fuerza total al sistema, es decir, la fuerza total del sistema es la fuerza ejercida por las fuerzas externas. Esto no lo he puesto, pero tengo que poner. También podemos sacarlo de aquí, precisamente, que es la del momento. Pero lo voy a poner de todas maneras porque me parece que es interesante. Es decir, fuerza total sobre el sistema, la fuerza neta, llamado, es igual a la suma de fuerzas externas. Vale. Y estas, ya os dije, que se compensaban. Y hoy vamos a ver la energía. Vamos a empezar hablando de la energía cinética. Había pensado en dividirlo después para hablaros después de del trabajo en un sistema de partículas, pero voy a ver si consigo que YouTube me deje dividir el vídeo en dos partes. Voy a empezar a intentar hacer esas cositas porque creo que es interesante porque se ven cosas que son comunes. Entonces, creo que es mejor meterlo en una sola sesión y, y tirar desde ahí. Aunque puede sobrecargar un poquito, quizá, pues no lo sé. Realmente, podría ser. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Yo quiero hallar la energía cinética de un sistema de partículas. Llamo T, ya os dije que a mí normalmente me gusta llamarlo T, pues porque es lo habitual. No sé por qué se le pone la letra T. Podría tener algo que ver con la temperatura. Si alguno lo sabéis, por favor, dejádmelo en los comentarios porque son esas cositas que os voy preguntando, que no me contestáis, por cierto, pero que me parecen curiosas, interesantes, ¿no? Entonces yo tengo la energía cinética de una partícula, vamos a poner que tiene una cierta velocidad,
si había utilizado estos colores, voy a mantener una especie de régimen de colores para las fuerzas, para las energías y para todo. Entonces lo voy a poner en blanco, yo creo, las velocidades. Vamos a poner que esta pues tiene... Para, que lo voy a poner en blanco y a ver. Esta vamos a poner que tiene esta velocidad allá y esta vamos a poner... Entonces, para la partícula I vamos a tener que esto es un medio de la masa por la velocidad I al cuadrado. Es decir, esto es el producto de cada una de las velocidades. Bien, si yo quiero tener la energía cinética total, lógicamente tendré que hacer suma en I para cada una de las partículas de sus energías cinéticas. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es separar el sistema como lo habíamos hecho anteriormente. Es decir, yo había dicho lo siguiente, y es que yo puedo tener aquí un vector que me lleva al centro de masas, ya he dicho, y a partir de este puedo definir una vector que me lleva a cada una de las partes. Esta era la X'. Entonces, yo lo que tengo es que mi posición X sub Y va a ser igual a la posición del centro de masas más este vectorcito de aquí, X sub Y'. Vale, como ya habíamos comentado, veis que he cambiado los colores un poco más que nada por mantener esto de aquí, es decir, como esto, la derivada del vector posición, pues simplemente por mantener un poco esa mecánica, ¿no? Lo lógico sería que en vez de esto, y igual es hasta mejor. Así también os vais acostumbrando a que las velocidades no escribirlas con la v, sino escribirlas como la derivada de la posición. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí? Yo aquí necesito, evidentemente, la derivada de esto. Bueno, pues esto ya lo hemos hecho anteriormente. Va a ser la derivada del centro del centro de masas respecto del tiempo más la derivada de cada una de estas posiciones. Nada, yo ahora lo único que tengo que hacer es sustituir esto de aquí. Y esto fijaos que es al cuadrado. Vale, aquí es donde viene la clave y aquí es donde se empieza a poner interesante. Entonces, yo voy a tener que mi energía cinética va a ser suma y medio la masa y cada una de las masas por. Bien, vamos a desarrollar este cuadrado porque esto es un producto vectorial, es decir, esto y v por punto v. Así que esto es un producto de vectores, un producto escalar. Vamos a desarrollar este producto escalar y lo vamos a encontrar en lo siguiente. Vamos. Yo multiplico este al cuadrado, es decir, x punto masas al cuadrado. Bien, más. Voy a elevar este al cuadrado, x' al cuadrado, y ahora me queda, perdón, dos veces el de masas punto por este. Vale. Ahora, vamos a repartir este sumatorio por aquí, porque esto suma, así que no hay problema. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. Bien, lo primero, esto de aquí, la suma con respecto de I de un medio de la masa I por lo de masas. Derivado respecto al tiempo. Fijaos que esto
lo único que depende de la suma es el m sub i, y la suma de los m sub i es la masa total. Por lo tanto, por aquí, no me hace falta el sumatorio ya porque estoy sumando todas las masas, y me queda que esto es la masa total del sistema por la posición del centro de masas, perdón, al cuadrado. Vale. Ahora, ¿qué más? Ahora discutiremos qué son cada término, ¿no? Vamos a por este de aquí. Esto es la suma, bueno, vamos a ponerlo así, y de u medio masa sub i por este de aquí. Y ahora este 2 de aquí abajo se me va a ir, así que voy a dar la suma de la velocidad del centro de masas y los... Vale, este voy a sacarlo fuera para que lo veáis. Voy a reorganizar. Aquí, fuera y de esto. Vale, ahora vamos a empezar a analizar qué cosas son cada cosa. Esto de aquí. Esto es un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Pues blanco y en botella. Esto es evidentemente la energía cinética del centro de masa, ¿no? Lo podríamos llamar así, es decir, si tuviésemos una partícula de masa total, la suma de las masas, y la velocidad del centro de masas, es decir, lo que se va desplazando el centro de masas, eso es una energía cinética de una partícula, de la partícula, lo que hemos llamado partícula centro de masa. Así que ese término yo creo que es bastante claro, ¿no? Ahora, este de aquí, fijaos en lo que es. Esto es la suma de las velocidades relativas al centro de masas. Es decir, las energías cinéticas, vamos a llamarlas pues, o con el color morado. Es decir, esto serían las energías cinéticas relativas al centro de masa. Fijaos bien, este término lo que nos está diciendo es, ojo, si yo tengo una partícula, yo estoy, por ejemplo, yo me pongo en el centro de masa, yo pongo mi origen en el centro de masa, y esto se está moviendo, ¿no? De alguna manera, que no sabemos cómo es, pero yo me he puesto en el centro de masas, por lo tanto, mi partícula centro de masas va a tener velocidad cero con respecto a mi sistema de coordenadas nuevo, que está situado aquí, ¿vale? Entonces no va a tener energía cinética con respecto a ese centro de masas, pero, esas partículas pueden estar moviéndose con respecto al centro de masa. Yo respecto al centro de masas puedo ver que se mueven, por ejemplo, sin irnos más lejos. Una rueda que está girando. Yo tengo una rueda. Estoy aquí. La veo rotando. Vamos a poner que va con velocidad constante. Yo tengo aquí una velocidad del centro de masa. ¿Cuál va a ser mi energía cinética? Esto lo aclararemos después en más términos, pero bueno, en realidad no, pero para que lo veáis. Y yo me cojo y me traslado a este sistema inercial, que es el centro de masas. Me quedo aquí. O sea, yo lo que vería alrededor mío es una rueda girando, nada más. Cosas girando alrededor mío. ¿Eso tiene energía cinética? Dices, claro que tiene energía cinética. O partículas que se están moviendo de forma circular. Y esto ya hemos visto que tenía energía cinética el movimiento circular. Luego, tiene que haber un término extra. Ese término extra es este de aquí. Y ahora vámonos al último término, este último término de aquí. Fijaos, esto de aquí yo lo puedo escribir de otra manera. La siguiente. Puedo decir, esto de aquí es lo mismo que la derivada con respecto del tiempo, en i, x sub i prima, por la, perdón, uy, me falta la más. Quedaba raro. Fijaos que esto, ¿cuánto vale? ¿Vale cero? Porque está referido al sistema centro de masas. Tened en cuenta que nosotros al descomponer esto,
Lo que estamos intentando es precisamente buscar esto de aquí. Es decir, nosotros, esto a mí me costó, un momento, me costó, pero luego es como que se me hizo una epifanía un día y descubrí que en realidad no era tan complicado, porque alguno puede estar confundido. Si estás confundido porque dices, pero ojo, que nosotros no estamos en el sistema centro de masas, que estamos aquí en el sistema, vamos a llamar O, y este es el O', vamos a decir, ¿no? No, efectivamente, nosotros estamos en este sistema de aquí. Pero nosotros hemos descompuesto la posición con respecto al sistema O', que es este de aquí, y con respecto es decir, lo que hemos hecho es sumar este vector con este vector. Estos vectores sí están referidos al sistema centro de masas. Por lo tanto, cuando escribamos algo con respecto a los X', lo que estamos diciendo es, si estamos en ese sistema, pasan las cosas de ese sistema. Y luego ya tenemos por separado lo que pasa con el centro de masas. ¿Vale? Lo que estamos precisamente buscando casi todo el rato es precisamente esta relación, porque nos quita términos de en medio. Entonces, como esto lo va a hacer cero, este término se nos ventila. Y por lo tanto me queda que esto es mi energía cinética. Es decir, una energía cinética del centro de masas, como la partícula centro de masas, con masa total y velocidad centro de masas, y luego las energías cinéticas relativas al centro de masa. Otra forma que tenemos de verlo es que esto de aquí es el momento. Esto lo habíamos puesto el momento relativo al centro de masas. Y por lo tanto, recordad que nuestro momento relativo al centro de masas siempre es cero. ¿Vale? Bien, pues entonces, una vez visto esto, lo que vamos a hacer es pasar al trabajo en un sistema de partículas. Ya os digo, esto a veces genera confusiones. No tengáis ningún problema, de verdad, siéntete libre de ponerme un comentario y decir, oye, no sigo sin entender esto de que estemos referidos al centro de masas, que esto me tenga que dar cero. De verdad, hago un vídeo explicándolo sin problema y ya está. O sea, que de verdad que yo prefiero que me digáis dónde tenéis dudas porque también así eso me ayuda a mejorar no solo la calidad de los vídeos, sino como profesor. O sea, es decir, lo mejor de cosas que uno como profesor, claro, las tiene muy claras porque ya las has visto durante igual 2 décadas. Evidentemente, pues ya te parecen obvias, ¿no? Eh, pero claro, a vosotros a lo mejor no, porque lo estáis viendo por primera vez o lo que sea. De verdad que no os sintáis mal por ello, que todos hemos dudado de cosas que después nos han parecido muy evidentes y no te hay que sentir ninguna vergüenza por ello. En serio, o sea, me parece una cosa completamente absurda. El no preguntar y quedarte con la duda porque, ojo, a ver si voy a parecer tonto. Pues de eso nada. Ya. Bueno, entonces lo que voy a hacer es poner aquí también mi trabajo, perdón, mi trabajo. Energía cinética total igual a la suma de las... Perdón, que me están llamando. Os pido disculpas que justo me estaban llamando cuando me acaban de llamar cuando estaba escribiendo esto. Ya os lo he dejado escrito aquí. Bueno, por cierto, de todas maneras, yo no soy de los que prohíben el móvil en clase. Cada uno que haga lo que le salga de las narices y que atienda lo que le salga de las narices. Ya veremos cuando haya que hacer la evaluación. El caso, la energía cinética total del sistema, ya hemos dicho, es una parte referida al sistema centro de masas y otra parte referida relativa al sistema centro de masas. Como ya os he dicho, si tenéis algún problema con esta definición de aquí, bueno, que no es una definición, que es una deducción eh, de esta descomposición de lo de las fuerzas, perdón, de lo de las posiciones y demás, ya os digo que no tengáis ningún problema en preguntar cualquier cosa, no solo eso, cualquier cosa que se os ocurra, de verdad. Es que cuanto más participéis vosotros, más entretenido va a ser el curso, más didáctico y de verdad que yo creo que puede ser algo muy bueno el que vosotros mismos os involucréis en, pues, oye, tengo dudas sobre cualquier cosa, pues adelante, pregunta. Sí, yo encantado de la vida y no pongo ningún problema con ello. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora lo que queremos saber es el trabajo en un sistema de partículas.
Así que yo voy a volver a mis ejes, voy a coger un sistema solo de 2 partículas porque en realidad no necesitamos más. Eso os estaréis fijando ya que esto concretamente no necesita más de 2 partículas en general para sacar conclusiones y cosas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Bien, ahora nosotros lo que queremos es hallar el trabajo que se realiza sobre, por ejemplo, cada una de las partículas, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a tener el trabajo realizado sobre la partícula I, que va a ser la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I sobre la partícula I eh, por la variación de la posición. Bien, esta variación de la posición en I está relacionada con este vector y lo que varíe este vector. Se desplaza debido a estas fuerzas. La fuerza está actuando sobre esta partícula, se desplazará en esta dirección, así que habla de una variación, una delta de X. ¿Vale? No estoy teniendo en cuenta estas fuerzas ahora, simplemente esta. Entonces, puedo ponerlo de otra manera, sin más. Vale. Yo lo que quiero averiguar es cómo funciona. Entonces no voy a hacer ninguna suposición de que esta se anula ni nada. Yo de momento me voy a quedar ahí. Vale. Habíamos dicho que esto es una fuerza de cada una de las partículas, que es esto de aquí, es decir, esto de aquí. Por lo tanto, yo voy a coger y lo multiplico por la variación en X. Vale. Ahora pasa una cosa interesante. Bueno, voy a poner ahora también el de las de la J. Lo voy a copiar directamente. Y voy a hacer un par de cambios. Evidentemente las J, perdón, las voy a cambiar por J. Y esto es el sumatorio Ni FJ. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varias cosas. Varias cosas. La primera es que deducir lo evidente, que digamos que es que el trabajo total que voy a tener, variación del trabajo, va a ser la suma de trabajo sobre la partícula I más el trabajo sobre la partícula J. Pongo I y J por ponerle nombres. Podría haber puesto 1 y 2 o lo que sea. Esto es para poder después generalizar, hacer la suma n de todos los. Ya está. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo importante. Y ahora vamos a hacer una cosa. ¿Lo hago primero o lo hago después? Vale, primero voy a sumar estas dos. Y esto. Y voy a sumar estas dos. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer estas multiplicaciones, es decir, este diferencial de x sub y lo voy a multiplicar aquí y este diferencial de x sub j lo voy a multiplicar por estos términos. Así que voy a acabar con esto. Aquí el fuerzas externas y por la de x sub y más fuerzas externas j, delta de x j. Vale, ahora voy a hacer una cosa para que creo que os va a venir bien para aclararos. Fijaos, yo esto de aquí, voy a ponerlo
un momento porque es una pequeña aclaración. Vamos a una cosa, yo le he llamado I y J. I y J es mi totalidad de las partículas. Yo las podía haber llamado 1 y 2. Por ejemplo, a las I las vamos a llamar 1. Y a las J las vamos a llamar 2. Voy a quitar sumatorios. El sumatorio. Voy a reescribir esto con todas las fuerzas. Podemos tener F2. Ya, porque la partícula más el F2U. Y ahora fijaos, este F2.1, yo ya os había dicho que como son fuerzas de pares de acción y reacción, tendríamos siempre que Fi J es igual a menos Fj. Por lo tanto, esta escribir al revés. Ver y hacer F menos F1. Y fijaos que tengo yo aquí. Yo aquí tengo esto que lo puedo sacar factor común. Entonces puedo escribir esto de aquí como esta fuerza por este vector de aquí. ¿Cuánto es este vector de aquí? Fijaos, yo tengo estos dos vectores. Bueno, y sus diferenciales, que lo mismo nos da. ¿Qué es lo que yo tengo cuando resto? Lo que voy a tener cuando resto es un vectorcito y que me lleva de una partícula a la otra. Estas dos fuerzas deberían estar alineadas, pero bueno. Y a esto lo puedo llamar X y J. Fijaos que, por ejemplo, XJ. Esto no me acuerdo cómo lo he definido. XJ, sí, más este nuevo X y J es igual a XY. Y entonces esto significa que está mirando para allá. Vale. Es que nunca me acuerdo, cuando hago la resta de esto, nunca me acuerdo hacia dónde mira el vector. O sea, es patológico ya. Entonces lo que hago es simplemente sumo uno con el otro, miro a dónde tienen que estar mirando y el otro, pues hago la resta y ya está. Entonces, si yo tengo despejo esta de aquí, entonces esto va a quedar de esta manera. Y si hago el diferencial, pues me va a quedar aquí, que es precisamente esto que yo tengo aquí, que bueno, perdón, dos. Entonces, esto es para dos masas. Yo puedo hacerlo para todas las masas. No sé si aquí os estaréis liando, porque esto yo sé que es un poquito lío. Esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo coger y decir, vale, en mi sistema, yo lo que puedo hacer es, vamos a ver si lo aclaro bien. Es decir, yo ahora lo que puedo hacer es coger de aquí, voy a cambiarle los unos i's, doses por jotas, jotas y j
Y esto de aquí también me lo... Y ahora, en vez de escribir esto de aquí, escribo esto de aquí. Tal vez os estéis haciendo un lío diciendo, pero tened en cuenta que esto es solo una partícula. Yo ahora cojo y en vez de una pongo 3. Me va a dar lo mismo. Es decir, aquí al final lo que voy a tener que hacer es el sumatorio, y más, de todas estas partículas, que va a dar lo mismo, en realidad. Si tuviese otra partícula K, pues tendría que sumar la F y K por el delta I más la FK por la K. Coger estas dos, como una de la otra, pues al final voy a tener lo que os pongo aquí. Tampoco, en realidad tampoco os metáis mucho a decir, ay, esto tal, muy de forma formal. A ver, de forma muy formal sí, porque hay que demostrarlo de alguna manera, pero tampoco os comáis mucho la cabeza. A mí lo que me interesa es estos dos trozos de aquí. Como siempre, es lo que realmente vamos a trabajar bien. Es decir, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Vale, lo primero. eh, esto es un trabajo. ¿Qué trabajo es? Trabajo externo, vamos a llamar. Porque lo hacen las fuerzas externas, son las que actúan sobre las partículas con respecto a algo que está fuera de nuestro sistema. Entonces son fuerzas externas y esto es un trabajo externo. Y luego aquí vamos a tener las fuerzas relacionadas entre sí que hacen las partículas. Y esto es lo que se llama trabajo interno. Claro, aquí es donde viene la mata, por así decirlo. Quiero decir, claro, las fuerzas que actúan sobre el sistema no tienen en cuenta las fuerzas internas, pero el trabajo sí. Pues efectivamente, ahí está. Y eso es el teorema de las fuerzas vivas. Que... De todas maneras, os repito, si os habéis quedado con alguna... Oye, con... Esto es un poco chabacano, esto no me convence del todo, es tranquilamente, ¿eh? O sea, esto yo cojo y hago un vídeo, un ratito, en el que os hago esto de manera más formal y que lo podáis ver mejor, pero en realidad, o sea, a mí, ¿qué queréis que os diga? No me interesa tanto el que veáis eso como realmente que veáis que hay estas fuerzas que no se anulan entre sí porque están relacionadas por este vector, ¿vale? Eso es lo que realmente me interesa a mí. O sea, yo al final lo que voy a tener es una combinación de trabajos, que son el trabajo externo y el trabajo interno, que lo que me va a dar es el teorema de las fuerzas vivas. Lo voy a escribir aquí, un momentito. Claro, aquí, ¿qué pasa? Que nos tenemos que acordar de la relación que hay entre la energía cinética, es decir, la variación que yo tenía en la energía cinética de un sistema, es lo mismo que el trabajo que yo realizo externamente sobre ese sistema. Entonces, cuando yo tengo el trabajo de algo, lo que tengo que ver es que la variación de la energía cinética al final menos la inicial va a ser igual a esta suma de trabajos. El trabajo externo más el trabajo interno. Y fijaos que no tiene nada de particular, es decir, algo se está haciendo para cambiar la energía cinética sobre el centro de masas, algo está sucediendo dentro del sistema que está haciendo trabajo, ¿vale?
Esto simplemente es por esta relación que existe entre la energía cinética, porque la energía cinética y la energía y el trabajo están directamente relacionadas. Entonces, cuando tenemos esto, es que la variación en la energía cinética de un sistema es igual al trabajo total de todas las fuerzas que actúan, y aquí viene un punto importante, por esto lo he subrayado, en el sistema. Preposición no significa lo mismo que sobre el sistema, porque este algo que está fuera del sistema actúa sobre el sistema con estas fuerzas. Si dijéramos sobre el sistema, estaríamos hablando de estas dos, pero estamos hablando de en el sistema. En el sistema. Hablando de todas las fuerzas, todas las que actúan en el sistema. ¿Vale? No es lo mismo en que sobre. Todo que quede claro. Vale. Vale. Yo creo que con esto estamos, sí. Y yo creo que bien. Yo creo que sí, sí. De momento vamos bien con esto. En el siguiente capítulo vamos a hablar. A ver, a ver. Ah, sí, ya vamos a empezar con lo de las colisiones. Bueno, eso. Vais a. Buah, vais a ser un orgasmo matemático. Maravilloso. Ya veréis qué cosa más divertida lo de las colisiones. Frente de lo peor que hay. Más terrible del mundo. Pero, pero bueno. En fin, lo disfrutaremos mucho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.